Alfonso Michel lo vi en mi niñez. Yo tendría unos 11 años. Y era común encontrarlo por el rumbo del río de Colima, donde está el puente Maclovio Herrera ahora, pero no había ese puente. Había un tronco de palmera, y era el modo como pasaba uno de la orilla oriente a la orilla poniente, donde estaba el baño de los caballos. Ahí vi a Michel. La familia de Alfonso tenía una recurrencia hacia ese rumbo, porque los padres de Alfonso tuvieron su casa por ahí. El abuelo murió por ese rumbo, y por ese rumbo vivían las familias más acomodadas de Colima, los europeos, los que llegaron aquí con representaciones de negocios de Europa y de Estados Unidos, sobre todo San Francisco, California. Era una atmósfera muy propia de ese tiempo. No había más que dos clases: los ricos y los pobres. Entonces, ese rumbo era el que estaba ubicado con las gentes más pudientes. Y había una franca división de clase. Y estas gentes de europeos y norteamericanos, españoles, alemanes, tenían una característica: sabían vivir. Llegaron no a meterse en una choza, construyeron casas con jardín. Colima era una sociedad perfectamente dividida, pero los pobres se acostumbraban a la pobreza y los ricos se acostumbraban para ser más ricos. Yo tendría aproximadamente unos 20 años, 21 años, cuando estaba estudiando pintura en la Esmeralda. Y Esmeralda era una escuela muy pequeña, con enseñanza casi personalizada. Los escultores eran muy pocos, los que estudiaban escultura. Paco Zúñiga, Francisco Zúñiga, el escultor, se veía que era la cabeza del grupo. Ahí estaban Pedro Coronel, un fulano que le decían el Morso. Eran muy poquitos los escultores. Había otros escultores ahí que no tallaban piedra, tallaban madera. Eran Fidencio Castillo, Rosa Castillo, el maestro Ruiz L. Ellos tallaban madera. Entonces, Esmeralda era una especie de taller exclusivo para las gentes que verdaderamente pensaban en el arte, que se entregaban.
completamente al arte. Estaba Rodríguez Lozano, también, Esteban Francés, que daban una clase de dibujo. Estaba Feliciano Peña, que daba pintura de paisaje. Estaba Carlos Orozco Romero. Y los viernes, en la tarde a las 6, llegaba Diego Rivera a dar una plática puntual. Esmeralda, la escuela, tenía talleres al fondo, la dirección a la entrada del lado izquierdo, y del lado derecho estaban las piedras con un tejabán, que era el espacio de Paco Zúñiga y de Pedro Coronel, porque Pedro no entró estudiando pintura, entró estudiando escultura. En el patio vi a 3 personajes, notables los 3. Uno de ellos era Alfonso Michel, grande, robusto, moreno, con una boina y un talegón. Siempre cargaba un talegón de marinero. Agustín Lazo, que era mi profesor de pintura. Y Javier Villurrutia. Villurrutia, ese enorme poeta. Cuando yo lo vi, no me di cuenta de la grandeza de Villurrutia. Amigo de Agustín Lazo, compañeritos. Agustín Lazo, bajito, poquito relleno. Villurrutia, bajito, morenito, bigotito, trajeadito, bonito. Villurrutia. Las 3 personas hablaban acaloradamente, discutían y yo no oí, porque estaban retirados como unos 15 metros, los 3 en el centro del patio. Primero se separó Michel, se fue a la calle. Lazo se vino con Villurrutia al salón de clases. Éramos unos 5 o 6 alumnos, no más. Y entró y le dije: maestro, el señor que estaba con ustedes, el alto de la boina, es de Colima. Sí, es de Colima. Le dije, yo lo conozco. ¿Tú eres de Colima? Sí. ¿Y qué hace aquí? Mira, es uno de los grandes pintores mexicanos de este siglo. Es un enorme pintor. Yo estudiando pintura, desarraigado de Colima, nunca supe que Michel fuera pintor. La familia de Michel presumía aquí que tenían a Alfonso en París. Era pintor, decían, lo presumían. Agustín Lazo, después de que le hice la pregunta, me dijo, mira, y que me dio la contestación. Mira, Jorge, vete a la galería de Inés Amor. Dile que vas de mi parte. Que te muestre la exposición de Michel que acaba de descolgar. Dile que estudies pintura conmigo, que yo te mando. Ese día no fui. Al día siguiente, ¿viste la exposición? No tuve tiempo. Deja la clase ahorita y vete a la galería de Inés Amor.
vete ahorita. Y me fui. Llegué con el recado de Lazo a Pita Amor, a Inés Amor, y gentilmente acomodó todo. Siempre tenía ayudantes, todo. Unos en el piso, otros en caballete. Fue más de 1 hora el tiempo que estuve viendo la obra. Llegando me dijo Lazo al día siguiente, ¿qué te pareció la obra de Michel? Le dije, estoy asombrado. Le dije, mire, yo he visto la obra de Diego, de todos ellos, pero Michel me dejó asombrado. Tal vez sea porque yo sentí el color como yo lo veía en Colima. Porque Michel fue el intérprete de esa cosa que yo me pregunto y que la contestó con la pintura al verla. Michel, fuera de Colima, en donde estuviera, era un exiliado, porque salió corriendo de Colima porque las sablillas se lo comían por su homosexualidad. Aparte, su presencia era de un hombre fuerte, musculoso, pero al hablar había un dejo, un tiple de dulzura que no concordaba con su figura física atlética. Entonces todo eso lo hicieron blanco de las sablillas en Colima y se fue a Tecomán, a Manzanillo. Ahí era un exiliado, se apartaba. En México, en Guadalajara, pero cuando se fue a San Francisco, California, muy joven, a estudiar con un pintor que él lo consideró famoso, pintor que ahora está perdido en la oscuridad. No fue suficiente para encontrarse. Estaba exiliado. La pobreza lo hizo viajar hacia el sur. Estuvo en Los Ángeles. La pobreza lo apretó y entonces tuvo que trabajar como extra de cine y hacer cola a la hora del almuerzo, de la comida, para recibir el sándwich y un café. No era la condición a la que pertenecía Michel. Ahí decidió que se iría a Europa. En sus cartas, que es la autobiografía, es la descripción de su tiempo en París. Nunca menciona a Picasso. Nunca menciona a Braque, pero seguramente que él vio las obras de todos estos transformadores, de estos artistas libres, vio las obras de ellos y vio la libertad del color con que Van Gogh trabajaba. A Dalí lo menciona años después. No habla del Museo del Louvre, no. Él habla de que le duele la muela, que tiene abscesos, que está pobre, que está hambriento, que tiene frío, que le manden los dólares. Jorge, su hermano, le prometió $50 mensuales, que con $50 en ese tiempo en París no se vivía con lujo, pero sí se mataba el hambre y se resguardaban del frío. En esas cartas se ve lo de su primer viaje a Europa,
en 1920. Habla del problema de navegación en el barco Bravo, en donde iba una familia pudiente. Los Medis Bolio iban a Europa también. Los Medis Bolio eran porfiristas prominentes de Yucatán. Los Michel eran porfiristas prominentes de Sinaloa y de Colima. Europa fue el exilio mayor, fue el exilio que le dio todo lo que él buscó. A pesar de la pobreza en que vivió, pero ahí se nutrió de las gentes de Pigalle, de esos barrios franceses, de la pobrería de los prostitutos, de los bailarines, de los músicos, artistas de teatro, artistas de circo, homosexuales. Fueron años de convivir con ellos. Pero ellos, todas estas gentes, vivían París, hacían vivir París. Ese grupo vivió intensamente París, porque fueron gentes del Molino Rojo, de los Santilbanques, de los cancioneros de las calles, de los organilleros, de los rufianes, de los apaches, de las mujeres explotadas. La música, la música, la música, el teatro. Y desde luego, en ellos se reflejaba la vida política de París. Los grandes sucesos políticos los recreaban ellos con las canciones, con el teatro, con toda suerte de expresión popular. Entonces Michel ahí agarró toda la esencia de Europa, porque también seguramente, aunque no lo dice en sus cartas, estuvo visitando galerías, las visitó, pero yo creo que se ha conocido a Picasso, a Braque, lo había mencionado como en sus cartas, se refiere a Diego Rivera, a Lupe Marín. Ahí es donde Michel absorbió toda la cultura de Francia. Michel era un tipazo tropical, cuero, bonito, moreno, fuerte, bello. Y en una fiesta en donde se coló, que iba muy bien vestido, una señora lo vio y se prendó de él. Michel hablaba ya francés. Ya hablaba francés, Michel. Esta señora le presentó a su esposo. Su esposo resultó ser un noruego exitoso en el comercio, en los negocios, Thorleif Immerlund. Y hubo un acercamiento un poco más allá de una simple amistad. Thorleif lo llevó a Berlín, lo llevó a Noruega, a que conociera las grandes esculturas de Vigeland. Pero lo que lo impactó terriblemente fue un enorme mural en la universidad, pintado por Eduardo Munch. Y seguro que no fue lo único que vio de Munch. La pintura
desgarradora, lo sacudió. Yo siento que una de sus últimas obras de Michel, ya en el periodo preagónico, es una pintura que se llama La Barricada, que es de la universidad. Hay mucho. La composición, la expresión, el desgarramiento de Munch está expresado en esa pintura de Michel. Imerlund fue el mecenas de Michel. Un mecenas que les suministraba el dinero a cuentagotas, porque el artista pobre, teniendo mecenas, no tiene llenadero, y el mecenas le mide, lo tiene casi a pan y agua, ¿verdad? Hasta el final de la estancia de Michel. Michel llegó en 20 a Europa. Hizo unos 3 o 4 viajes a Colima y a Sudamérica en el Inter. Pero en 1929, al empezar 29, Michel convence a Imerlund de que le comprara la parte que le correspondía de los terrenos en Tecomán. Le firma una carta cediéndole, la registra con un notario en Europa y empaca a Imerlund con toda su familia, su esposa, 2 hijos, un hijo y una hija. Llegaron a México y se encuentran en México un clima de efervescencia político-social. Eran los residuos de la Revolución Mexicana. La reforma agraria ya andaba quemando a los terratenientes. Entonces llegan a Colima, la familia Michel recibe a los alemanes, así les decían los alemanes. Los alemanes impactan a todo Colima, a los negocios establecidos por europeos, encandilados con la corte con que llegaban, el dinero que traían. Pocos meses después, la esposa de Imerlund muere en Tecomán con unos mariscos. Murió. Entonces empezó una verdadera tormenta. El pleito por las tierras que llevaba Imerlund con los abogados, los documentos de los notarios de Europa. La muerte de la esposa de Imerlund. Los Schondube, de una hacienda aquí cercana en Jalisco, le ayudan en los trámites para mandar el cuerpo de su esposa embalsamada a Alemania. Con el cuerpo se regresan toda la corte, los sirvientes todos, y la hija. Se queda Imerlund solo en Colima con el hijo, que era el más grande. Imerlund andaba casi como un mendigo a la orilla del camino, por ahí entre Tecomán y el Alcomún. Hubo gente que lo levantó en una carcacha, ¿verdad?, para traerlo a Tecomán o a Colima. El pleito lo perdió Imerlund. Le hicieron una chicanada en Colima.
Moralmente las tierras las había vendido Alfonso Michel a Imerlund y moralmente se lo fregaron. Las tierras eran de él. Legalmente se lo fregaron. En una carta habla de un prominente abogado de una familia que después llegaron a las cumbres de la política en México. El padre ahí está, el nombre ahí está, en la carta. Imerlund se repuso, era un hombre de negocios. Como era extranjero le tenían confianza. Empezó a comprar granos en Colima, maíz, ajonjolí, arroz, para negocios en Guadalajara. Se empezó a levantar. Se fue de Colima. Cuando estaba en Colima lo conocí yo, porque él vivía en el Hotel Fénix, que era de mi madre. Yo vivía en un cuarto en la planta de arriba, que tenía un ventanal hacia la azotea. Y un día sube Imerlund, voltea al ventanal y me ve, se asoma. ¿Tú eres el pintor? Sí. Había un mocito que le decíamos el Comala. Ese levantaba mis acuarelas, se las llevaba yo, ni caso les hacía. Y se las vendía a Imerlund. Yo tengo muchas acuarelas tuyas. Ven, vamos a celebrar. La celebración fue una botella de whisky, agua mineral, hasta que nos la acabamos. Y fuimos amigos. Fue un hombre muy generoso conmigo. Él fue testigo de mi boda civil, como testigo también un pintor suizo, Jules Spiller. Los dos vinieron a Colima como testigos de mi boda. Habla Octavio Paz de una influencia de Daren. La única similitud que hay es en los bodegones, en lo que es el tema de bodegones. Pero hay una diferencia entre lo que hacía Michel y lo que hizo Daren. Esa diferencia es que la expresión plástica de Daren yo la siento directa, muy dura, muy concreta. Lo de Michel es una obra concreta también, pero está, sobre todo los bodegones, están cargados de una melancolía que invadió a casi toda la obra de Michel, con excepción de algunos temas con personajes de Tecomán, personajes con un fuerte acento local indígena. Así están. Lo mismo, muchos desnudos, como hay uno donde está una madre recostada con su hijo. Ese cuadro lo ve la gente, el neófito. Esto no tiene nada. Pero es Michel viendo a las madres de Tecomán, de Tecolapa, de ese grupo, con un fuerte acento indígena. Y sin embargo en eso hay un recuerdo de los sirvientes
de las gentes locales de Tecomán. Y también siempre los sitúa de tal manera que los manda en una perspectiva no de líneas, sino de espacios, a un término remoto. Al final son los cerros, la distancia. Entonces, Michel recibe una gran influencia, enseñanza. Fue un crítico duro de Salvador Dalí. Hay un reportaje en donde él truena horrores contra Dalí. Relata que fue a ver una exposición de Dalí y que salió ahogándose de la impresión que recibió, y que en el vestíbulo del museo en donde estaba instalada la obra había un cuadro de Cézanne. Dice, fue la vuelta al oxígeno, a la pintura, verdadera pintura. Es así, él recibió grandes enseñanzas de Cézanne. Su color no es como la mayoría de los reformadores o de las nuevas expresiones. En la revolución de los artistas plásticos de Europa. Aún en Francia, él estaba sujeto a ciertas condiciones de enseñanza que recibió, no nomás en México, no nomás en Colima, con su profesor de dibujo Rosendo Rivera, que lo traía seco. Lo mismo pasó en San Francisco, lo mismo pasó en Francia. Él se apegaba mucho a las cosas académicas, lo que le habían enseñado sobre dibujo, sobre esto. Su estancia lo hizo meditar. La influencia de Munch, de Braque, de Picasso, de todos los pintores impresionistas, luego con los Fauves alemanes. Entonces, pero no podía sacudirse de la academia, no podía, hasta que se fue a Tecomán. Duró una temporada larga, vagando, amando, nadando, imaginando. Se pasó unos años así. Esa fue la desintoxicación. Cuando la mente le hizo ver lo que podía hacer, empezó a sacar del morral, yo le digo el morral de Judas, empezó a sacar las cosas más inquietantes y más hermosas. Pero tuvo que pasar por un proceso de meditación después de ese retiro para que encontrara la forma de... Y el tiro de gracia se lo dio Tamayo. Ahí va atrás de Tamayo a París. Hay fotos donde está con Tamayo en París. Tamayo era un artista de grandes tamaños y sí influenció a Michel, sí lo influenció. En ese reencuentro, Tamayo le dijo, tu voz está allá en tu tierra, allá en tu tierra está tu voz. Anda, vete a Tecomán, vete a Tecolapa,
allá, a las partes de los climas resecos, a tu tierra, prueba tu tierra, llévatela a la boca, siente la resequedad, la necesidad de esa tierra. Ahí vas a ser tú la voz, una nueva voz grandiosa del arte de México. Y bajó a Braque del altar donde lo tenía y lo sustituyó con Tamayo, aunque hay muy pocas influencias imitativas, no. Hay influencias de cierta libertad. Esa libertad la manejó también como Tamayo en forma muy íntima. Ahí fue donde se destapó el genio de Michel. Los cuadros de Michel están pintados con muy pocos colores, pero sabiamente aprovechados. Parte de esa limitación colorística de Michel se debió a una cosa importante: el gasto del color. Me dijo la conservadora de la obra de Michel que sentía que gran parte de la obra de Michel eran con colores de muy baja calidad, y seguramente que él, como los franceses, como todas aquellas gentes, pintaban y tenían siempre el solvente por un lado para utilizar los colores limpios. Así era Michel, pero él ahorró colores, ahorró calidad, y sin embargo mira las obras que hizo. Son un sueño invadido de nostalgia, de saudades, con que pintó Michel. Michel tuvo una cosa, fue un crítico implacable. Yo fui testigo de cosas tremendas, expresiones, estando Michel, estando yo, y al lado mío estaba Guerrero Galván. Es un excelente pintor con temas mexicanos, pero lo hizo pedazos. Hizo pedazos a Raúl Anguiano, y Raúl Anguiano nunca le perdonó, ni Guerrero Galván, ni todo ese grupo. Lo veían, ahí viene este cabrón a hacernos pedazos. Le tenían miedo a Michel. Le hicieron un vacío, no se lo pudieron hacer, sino le pusieron una mampara. Pero ya había galeristas interesados en la obra de Michel. El primero fue un señor Orendain de Guadalajara. Puso una galería, Mont Orendain, y ahí fue la primera exposición seria que tuvo Michel. Inés Amor no se resintió porque no fuera en su galería. Ella estaba contenta porque sabía del talento que tenía Alfonso. Pero luego lo acogió Inés Amor. Inés Amor hizo ricos a muchos pintores, los hizo millonarios, pero los cuidó desde el principio, les aseguró casa, manutención, colores, telas, etc. Y se fueron hasta las nubes, entre ellos a Soriano. A
a Pedro Coronel, por citar algunos, ¿verdad? Se dejaron que los condujera al éxito. Inés Amor, ella los llevó y les preparó, porque la opinión crítica es muy importante, ¿verdad? Le manejó muy bien la crítica Inés Amor, pero no era gratuita. Era el talento que tenía Michel para responder a la buena crítica, ¿verdad? Todavía, un día después de la muerte de Michel, aparece una crítica en el periódico, El Nacional, en la sección de cultura, donde le da una sacudida a Michel con más deseos de fregarlo que de ensalzarlo. El Góngora, el repetitivo. Ese cuadro, volando, se lo compró Pedro Llavelli. Hermoso cuadro, ¿verdad? Entonces, aún en los temas difíciles, en los temas de mucho cuidado, en los temas de que se cuida mucho la expresión, los contenidos, siempre la crítica favoreció en su mayor parte a Michel. Había algunos críticos muy cargados a la pintura revolucionaria, con justa razón, porque dentro de la corriente de protesta revolucionaria, obrerista, sindicalista, etc., había enorme talento de los mexicanos, enorme, pero las corrientes eran diferentes ya. Ya los contemporáneos andaban jalando por su lado. Michel ya estaba jalando por su lado. La actualización de Michel como un pintor de genio, una valorización económica de sus cuadros, se deben a los grupos independientes, se deben a un coleccionista que ha perseguido la obra de Michel por todos lados, Andrés Blasi. Él empezó a comprar caro, a comprar caro. Yo creo que en algo influyó mi trabajo de investigación. No puse tiempo ni condición para buscar la obra de Michel, a quien yo reconocía como un pintor genial. Lo busqué. Saqué datos de un lado, de otro, y primeramente fue el licenciado Daniel Moreno que me pidió que escribiera yo el libro de Michel. Y no lo hice porque no tenía los datos suficientes. No era cosa nomás de publicar lo que se tenía. Había que hacer un contexto completo. Pero fue Humberto Silva quien dio el apoyo total para la investigación. La investigación, la investigación. Lo demás llegó por sí solo. Los homenajes, el redescubrimiento de Michel. Se le debe también, en gran parte, al gobernador Silva García, el interés
por Michel y que en cierta forma se empezó a institucionalizar la cultura en Colima, no nomás el arte. Se preocupó, pero no pudo hacer más porque tenía muchas limitaciones el gobierno, a pesar de que había un apoyo del presidente con el que tenía una amistad muy maciza, don Pablo, pero no había las fuentes. Pero don Pablo insistió que se le hiciera un gran homenaje en el 450 aniversario de la fundación de Colima. Movió cielo y tierra. Yo fui su alfil, fui su caballo, fui quien movió todas las cosas del ajedrez oficial para lograr esa gran exposición. Tiene mérito ahí también Terrique Sámano, Ernesto, porque él fue un apoyador constante de la obra de Alfonso Michel. Lo demás pues ya son festivales, son concursos, convocatorias de Alfonso Michel, ya como un hombre público, como un hombre de propiedad del estado de Colima y de propiedad nacional. Y también se asoman por ahí los reconocimientos universales. Michel es un personaje fuera de este mundo ya, en donde cabe historia, cabe mitos, caben leyendas, todo eso cabe ya en él, ya todo se acepta, pero en los mitos, gran parte de ellos se debe a lo que la propia familia de Michel y el mismo Alfonso propalaron. Michel es todo, es mito, es historia, es leyenda, es imaginación. Todo lo que se hace de Michel le pertenece porque ahora es un hombre público, es un hombre que pertenece a Colima, le pertenece a México y tal vez en el arte universal se han dado ya algunas manifestaciones de reconocimiento internacional a Michel. Ya me cansé, ya tengo hambre, ya tengo sueño.